Bienvenido, Manuel. Qué gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por pensar en mí. Un placer estar aquí contigo. El día de hoy, para los que nos están escuchando, vamos a platicar con Manuel Salmún, que es terapeuta y tiene una historia admirable que vamos a Gracias. aprender mucho de él. Vamos a platicar acerca de aprender a manejar las emociones y bueno, toda la historia que hay detrás de él que lo trajo hasta aquí hoy. Entonces, Manuel, bienvenido. Gracias. Platícanos un poco de cómo llegaste aquí. Uf, Larga historia, voy a tratar de ser un poco breve. Creo que Vas. llegué aquí, como llegan todos los adictos, ¿sí? Por la gracia de Dios. Algunos de nosotros tenemos la suerte de no terminar con nuestra propia destrucción, ¿sí? Eh, yo nunca pensé que mi manera de consumir fuera el problema. Yo pensé que tenía un problema de todo menos de consumo. Entonces, todo estaba mal menos mi manera de consumir. Y cuando me hacen una intervención, ¿sí? A mí se me cae el teatrito y me dicen, oye, tú estás haciendo esto, y estás haciendo esto, y estás haciendo el otro. Y me dicen, tú nada más tienes un problema. No, ¿cómo crees? Yo tengo cientos de problemas. No, tú tienes un problema y es tu manera de consumir. Cuando quitas el consumo, te das cuenta la magnitud de la destrucción o el camino que llevabas en tu vida, ¿no? Lo que pasa es que los adictos normalizamos el dolor, estamos dispuestos a pagar el dolor con tal de tener nuestra recompensa, ¿no? Con tal de tener esa gotita de satisfacción que nos causa nuestra adicción. Me di cuenta que llevaba muchos años dejando que alguien más conduciera mi propia vida. No era yo. El mejor ejemplo que pongo es, haz de cuenta que vas manejando y hay alguien más manejando y te lleva y te lleva y te lleva y te lleva y no te puedes bajar. No tienes ninguna decisión de todo lo que está pasando. Estás enfrascado entre el consumo anterior, el consumo presente y el consumo futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar para seguir consumiendo? ¿Cómo voy a generar más para consumir? Y en el camino, pues tapando todas las mentiras que vas generando, porque al final te conviertes en un mentiroso profesional, ¿no? Y, y es muy difícil confrontarse con esa ¿Qué realidad. edad tenías? Eh, Desafortunadamente bastante tarde, ¿sí? Tenía 41, llevaba entre 12 y 15 años consumiendo. Quiero especificar que nadie empieza diciendo, hey, yo quiero ser adicto, ¿eh? Y entonces eres adicto al otro día. Es un proceso que se empieza a convertir de primero los martes, luego martes y jueves, luego lunes, martes, miércoles, jueves, luego los fines de semana, luego te paras en las madrugadas, o sea, y entonces se vuelve una constante y ahí es cuando empieza todo el proceso de autodestrucción. Por supuesto que al principio hay un balance entre la recompensa positiva y los problemas negativos, porque si no, no existiría más proceso de adicción. ¿Sí? O sea, al principio los que apuestan ganan, los que toman se la pasan de poca madre, los que se drogan se divierten, todo es, al principio es jiji, jajaja, y luego Claro. empieza un dolor constante que empiezas a normalizar porque ya estás totalmente embrutecido con la sustancia, ¿no? Me di cuenta que la realidad de la enfermedad es emocional. O sea, tenía un problema emocional. No Claro. me levantaba todos los días diciendo, hey, ¿cómo me voy a joder a mi familia? ¿O cómo le voy a hacer daño a las personas que quiero? ¿No? Es un problema emocional que no sabes cómo manejar tus emociones, no sabes qué está pasando en tu Enfrentarlas. interior, no sabes cómo autogestionarte, ¿sí? Entonces traes un Ujú. vacío, ¿sí? Que tú piensas que llenándolo con cualquier cosa se va a calmar, piensas que es de afuera hacia adentro y no te das cuenta que es de adentro hacia afuera y tienes que llenar ese vacío porque no te gusta tu vida, porque no te gusta tu Y se realidad, va volviendo más grande, ¿no? por supuesto, ¿sí? O sea, esto es un elevador al infierno, tú decides en dónde te bajas y algunos tenemos la oportunidad de bajarnos y otros se vuelven a subir porque no están en el piso a gusto en donde llegaron, ¿no? Y al Ujú. final, desafortunadamente, los adictos que no se recuperan, pues terminan en cárceles, hospitales o muertos. Y yo tengo la Claro. oportunidad de no nada más ser un adicto en recuperación, sino haber logrado transformar mi vida y usar todo lo que aprendí para ayudarle a otros a no caer en el tema de las adicciones, porque sí es un sufrimiento bastante, bastante aplastante.
¿no? Y con esta intervención que mencionas, ¿sentiste que tocaste fondo o cuándo fue tu tocar fondo? A ver, eso es algo que también creemos, ¿no? O sea, que el adicto no se va a recuperar hasta que no toque un fondo. Sí, Desafortunadamente, eh, María, no existe el fondo, ¿sí? No hay fondo, simplemente dejas de cavar. ok, Esa es la realidad. O sea, te cansas de estar cavando y entonces es cuando te rindes contra la enfermedad y dices, ok, creo que sí tengo un problema. ¿Cuándo fue mi fondo? A ver, te explico nada más rápido. A mí me hacen una intervención, me cachan, yo pensaba que tenía un problema de todo menos de mi adicción y me internan en una clínica, no por premio, o no por, ay, queremos ayudar a Manuel, sino porque pues no me querían ver y la destrucción era bastante es como un tsunami que arrasa con todo a tu alrededor. Entonces a mí me internaron en una claro, clínica. Cada adicto tiene diferentes procesos. Algunos vamos a una clínica, algunos vamos a un grupo de primero. Cada quien tiene, eh, se acomoda donde tiene que estar. Muchos no podemos sanar donde enfermamos. Entonces la clínica es una muy buena opción claro. como para remover. Entonces, mi fondo, o cuando me di cuenta que ya estaba en un fondo muy, muy grave, fue como al tercer, cuarto día en la clínica. Me levanté a las 4 de la mañana y dije, ¿qué carajos hago aquí? O sea, ¿qué pasó en mi vida para llegar a este momento? ¿Qué decisiones tomé en mi vida para llegar aquí? Y ahí fue cuando tuve una de las primeras revelaciones eh, de lo que significa el infierno. ¿Sí? La primera definición que me sirvió para sanar fue que el infierno es las consecuencias de nuestras peores decisiones. Empecé a vivir las consecuencias de mis peores decisiones que antes no tenía ni idea que eran consecuencias. O sea, no Claro. pensaba ni que existían. Y después más adelante, viene la otra definición que hoy es una motivación, pero quiero meterla ahorita para que no se pierda la idea. Cada uno de nosotros tiene un equipamiento, ¿sí? Nacemos con ciertas aptitudes, con ciertas cualidades, con ciertas habilidades. Entonces, cuando nos morimos, nos van a poner la película de lo que pudimos haber sido con todas esas cualidades que nos dieron. Y abajo nos van a poner la película de lo que realmente fuimos. Y yo creo que esa es la peor definición de infierno que hay. Ver todo lo que pudiste ser y ver lo que hiciste, ¿sí? Cómo Qué desperdiciaste grueso. todo eso. Y entonces, para mí ese ha sido un motor muy importante, porque para mí mi adicción afectó a todos a mi alrededor. Y una de las promesas que me dice es, ¿qué pasaría si mi recuperación ahora afecta a todos a mi alrededor? ¿Sí? Que es como el otro Qué lado cañón. de la moneda, Claro. ¿no? Entonces ese fondo llegó pues, un día ahí que me puse a llorar a las 4 de la mañana. Cabe aclarar que yo no había llorado a lo mejor en 30 años, ¿eh? No recuerdo yo haber llorado. Yo la última vez que lloré tenía 13 años y no volví a llorar hasta ese día que estuve en la Wow. clínica. ¿Sí? Ni cuando ¿Y pasan cosas. qué fue lo primero que hiciste cuando te llegó ese momento de decir voy a cambiar a partir de hoy? Eh, a ver, no, ese momento no llegó ese día. O sea, ese día me di cuenta que Ok, había hecho como que te cayó el 20. exactamente. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía la inteligencia emocional de un niño de 5 años, ¿sí? O sea, Manuel quiere consumir y va a destruir lo que tenga que destruir por consumir, ¿sí? Como si fuera un berrinche, como hace un niño chiquito un berrinche que no entiende, que no puede, que no es el lugar. Si yo Se estaba en una sale de boda, él. si yo estaba en una boda quería jugar, si yo estaba en un velorio quería jugar o consumir, o sea, me di cuenta que no tenía nada de inteligencia emocional. Y entonces esa fue una de las primeras revelaciones. Para poder salir de esto, necesito una versión de Manuel que tenga inteligencia emocional. Entonces me empecé a comer cuanto libro pude de inteligencia emocional y digo, cada quien tiene diferentes habilidades, pero una mía es, tengo muy buena memoria, tengo retención y me empecé a aplicar todas las herramientas a mí mismo. Y entonces mi recuperación empezó a ser Qué increíble. exponencial. Claro. Y la gente que me veía, digo, 6 meses después de haber salido de la clínica, 9 meses después de haber salido de la clínica, un año después de haber salido de la clínica, la gente me veía y me decía, güey, ¿qué pedo contigo? O sea, porque llevas muy poco tiempo en recuperación y Para te estar veo así. bastante bien. Porque lo normal es que una persona pues recaiga y recaiga y recaiga y no sepa para dónde moverse. Yo le entendía a la primera que por ahí no era, ¿sí? Que ya era demasiado Ujú. dolor y sufrimiento y aplicarme todas estas herramientas me ayudó a mí a sanar.
Y ahí fue cuando se me empezó a acercar la gente y les empecé a ayudar. Y después me di cuenta que no tenía las herramientas suficientes para ayudar. Y era como yo una realidad de decir, oye, creo que necesito más información, más herramientas para ayudar a la gente. Y es cuando me certifico como terapeuta y empiezo a dar las terapias y viene todo ese proceso. Pero viene de una necesidad mía como de conocimiento, como que, ¿qué me está pasando? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y siendo esa versión adicta, pues no puedo solucionar absolutamente nada, ¿no? No puedo solucionar el Claro, problema con el nivel de conciencia que lo cree, ¿no? Necesito algo mucho mejor. exacto. Ujú. Tengo dos preguntas aquí Sí. que no quiero que pasen desapercibidas. Uno, Ujú. ¿de dónde crees que viene que no tuvieras a los 40 años inteligencia emocional? Ok. Eh, ¿Te contesta Manuel el terapeuta o Manuel el niño? Voy a contestar, voy a contestar con toda la honestidad que pueda. Eh, no importa los papás que te toquen, ¿sí? Tú empiezas a construir una coraza a tu alrededor, sabes con lo que estás cómodo, con lo que no, consciente o inconscientemente. Quiero decirte que yo vengo de una familia en donde fui querido, fui adorado, fui escuchado, fui eh, apapachado, me iba bien en la escuela, mención honorífica, o sea, o sea, no vengo de una familia en donde tengo problemas y me pegan, o sea, vengo de una Sí, familia lo más normal o o la infancia más feliz que te puedas imaginar. Entonces, aquí es donde la faceta de las adicciones es multifactorial, no importa el entorno, importa cosas que tú desarrollas, como tu compulsión, como tu impotencia, como tu ingobernabilidad, como tu autogestión de las emociones. Entonces, para todos los que somos papás, vamos a joder a nuestros hijos de una manera muy particular, aunque les demos todo el amor y toda la presencia del mundo, o aunque les demos toda la ausencia y todo el dolor del mundo. ¿Sí? Al final cada quien se va a acomodar y va a poner sus propios pies donde tienen que estar y al final van a tener que hacer ese análisis de decir, oye, mi papá hizo o mis papás hicieron lo mejor que pudieron y ahora es mi responsabilidad. Y yo me tardé bastante tiempo en entender eso y en tomar las riendas de mi vida, porque siempre estuve como en fuga, ¿no? O sea, no, sí, no sabía estar, o sea, si estaba aquí quería estar en otro lado, si estaba en otro lado quería estar en otro lado. claro. Es estar en cualquier tiempo menos en el tiempo presente. O sea, estar en el pasado, estar en el futuro, pero nunca en el momento presente. Sí, Y ese es el problema de las adicciones. Cuando regresas a los adictos al momento presente, un día a la vez, solo por hoy, solo por una hora, es cuando empiezan a poder dominar la enfermedad, porque cuando nos volamos, cuando tenemos una mente muy activa, muy catastrófica, pues nos vamos a los peores escenarios y nos queremos te jugar. come la ansiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, la pregunta no es cómo llegué aquí, la pregunta es cuando ya tienes conciencia de dónde estás, cómo lo vas a cambiar. Y Exacto. mucha gente tiene la conciencia y sigue haciendo lo mismo. Entonces, para mí, la mejor disculpa es un cambio de actitud. Yo te puedo pedir perdón 800 veces con la boca, pero si no cambio de actitud, pues no vamos a ningún Claro, lado, ¿no? Entonces, desafortunadamente en los temas de adicciones, específicamente, hemos normalizado mucho, ¿sí? Los chavitos cada vez más jóvenes fuman el vape, el alcohol, tienen apuestas deportivas, el fantasy, el americano, ¿sí? Vamos a sí, sí. Entonces, pues normalizamos como todos esos síntomas y luego creemos que no les va a pasar nada. Digo, nada más aquí un par de datos catastróficos de las adicciones. 3 de cada 10 personas se van a hacer adictas, ¿sí? O sea, de cada 10 personas que entran a un casino, 3 se van a hacer adictas. De cada 3 personas, 10 personas que prueban el alcohol, 3 se van a hacer adictas. Y aquí está el peor de todos. De cada 100 personas que se hacen adictas, solo 5 se recuperan. Ese es el índice de recuperación de adicciones. Van a estar on and off, consumiendo, sí, hasta que se acaban, pero solo el 5% de verdad se recupera. Hay unos guidelines que no son tan difíciles para estar en recuperación, pero que sí los tienes que hacer todos los días. La recuperación es un traje que te pones todos los días, Claro. es una decisión consciente de no consumir. Ahora, para los que no entiendan que nos están escuchando, quiero que piensen en lo que más les gusta hacer, ¿sí? Mañana no lo puedes volver a hacer y cómo vas a llenar todo ese tiempo. Entonces, yo no dejé mi adicción porque me dejó de gustar. Dejé mi adicción porque Claro, estaba destruyendo. Entonces,
todavía es un proceso mucho más difícil, porque pues a mí me lo quitaron, ¿sí? O sea, yo abusé de lo que estaba haciendo y entonces lo perdí. Y hay una diferencia muy grande entre dejar ir y perder. Y yo tuve que dejar ir mi adicción, porque perder es muy doloroso. Hay que despedirse. Gracias, gracias por el aprendizaje, pero por ahí no es. Y no mucha gente puede hacer esos procesos. Y Qué entonces por fuerte, eso claro. necesitamos ayuda, ¿no? ¿Crees que estás curado? Excelente pregunta, ¿sí? Porque mucha gente me ve y me dice, güey, tú ya te curaste. No, 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 no. La adicción no se cura, se domina. Lo que tengo es una suspensión diaria, digamos, de esa sentencia. Que, o sea, padezco de la enfermedad, pero está dormida, por así decirlo, ¿ok? Ujú. Que lo activa un consumo, ¿sí? Decimos en los grupos de recuperación, una es demasiado y 1000 no son suficientes. Entonces, mientras yo no haga la primera, va a estar dormida, ¿sí? Mi cuerpo cada vez me lo pide menos, cada vez tengo más herramientas. Digamos que está en la mochila, pero si meto a la mochila, ya no es lo primero que saco, ¿no? Entonces, curado Ujú. no estoy, pero a mí me gusta mucho decir, en lugar de decir, por ejemplo, hola, soy Manuel y soy adicto, ¿sí? Decir, hola, soy Manuel y estoy en recuperación. Porque si fuera un adicto no estaría aquí contigo. Pero si estoy en recuperación, sí puedo estar aquí contigo. Entonces, prefiero validar el esfuerzo de la recuperación Claro, que la sentencia de la adicción, ¿no? Aunque sí claro, es una lo sentencia, positivo. por supuesto. Porque si no te estás recordando el hábito negativo todo el tiempo y tú solito te lo estás como despertando, como manifestando, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha marcado en esta nueva etapa de tu vida? Ah, lo que más me ha marcado son dos cosas muy importantes. La primera es la dificultad para pedir ayuda. Si yo hubiera pedido ayuda hace mucho tiempo, no hubiera llegado a donde estoy, pero creía que la ayuda era imposible. Creía que yo al caerme del pedestal en el que estaba, me iban a juzgar, nadie me iba a querer, iba a destruir mi vida, que ya estaba destruida, ¿no? Pero pedir ayuda para mí siempre ha sido como uno de mis talones de Aquiles y es algo recurrente en los adictos. Creemos que podemos solos y solos no podemos. Y otra cosa que me ha marcado muchísimo es que cuando más solos creemos que estamos, es cuando estamos en ese dolor. Y ahí es cuando más cerca estamos de las otras personas, porque entre más conectas con el dolor, más verdadera es la conexión, más transparente es la conexión. Entonces, Auténtico, sí. sí, entonces no estoy solo cuando estoy sufriendo, es cuando más acompañado puedo estar, si es que me atrevo a compartir mi dolor, ¿no? Porque otra de los problemas de las adicciones es que no la expreso, ¿sí? No tengo dicción, o sea, no puedo hablarla, no puedo expresarla. Entonces, eso es lo que más me ha marcado, ¿no? O sea, que creemos que estamos solos y no estamos solos. Claro. ¿Y qué te motiva a seguir todos los días en recuperación? Ah, ok, son dos caminos. Uno a estar en recuperación y uno con lo que hago profesionalmente. A estar en recuperación es por todas las bendiciones que recibes. Una vez que dejas el consumo, tu vida se empieza a acomodar, se empiezan a abrir puertas que nunca pensaste que estuvieran abiertas, se empiezan a marcar caminos que nunca pensaste que estuvieran. Entonces, esa gratitud de estaba en sufrimiento y ahora estoy en paz, en tranquilidad, en serenidad, es un motivante muy fuerte. Y la segunda es ver la transformación en los demás, ¿no? Cuando la gente llega destrozada Mm. y se van en paz o se van tranquilos o se van con diferentes opciones de cómo reconstruir su vida, para mí es espectacular, ¿no? O sea, cuando llega un paciente y está destruido y en una hora ves cómo se le transforma la cara, es una perspectiva que yo solo puedo tener, ¿sí? O sea, y Ujú. siempre les digo, me gustaría tomarte una foto de cómo llegaste y luego cómo te vas, ¿no? Porque no vemos a veces la profundidad que puede ser una sesión terapéutica y la transformación a la que puede llegar una persona, ¿no? Claro. Y, híjole, tienes un trabajo muy fuerte emocionalmente, ¿no? Porque lo trabajas todos los días y mentalmente.
no es un reto para ti el involucrarte de esta forma con tus pacientes o cómo lo A manejas. ver, ok. Sí, buena pregunta, buena intervención. A ver, para mí es un privilegio, ¿sí? Para mí es un honor, es una segunda oportunidad, ¿sí? Si te dan una segunda oportunidad de vida, no repitas la primera. Y justo al principio de mi recuperación, cuando empecé a aprender todo esto, cuando empecé a consumir libros como desesperado, ¿no? Porque también ser como compulsivo, pues tiene sus buenas cualidades, ¿no? Eh, Me di cuenta que Dios, sí, o el poder superior, o la energía, o el universo, llámale como quieras, que yo hablo de espiritualidad, no hablo de religión, no escoge a los equipados, ¿sí? Equipa a los escogidos. ¿Sí? Entonces yo me siento escogido. Yo muchas veces estoy en terapia y me acuerdo de cosas que leí hace 8 meses o hace un año en un libro, ¿sí? Y sé que no soy yo, sé que es ese flujo de energía, de sanación, de bienestar que está hablando a través de mí. Y es una sensación muy, intoxicante, por así decirlo. Encontré en la terapia, se va a ver un poco como distorsionado, pero encontré en la terapia esa adrenalina, ¿sí? O sea, yo no sé lo que me vas a contar, ¿sí? Tú vienes a terapia, ¿sí? El martes a las 11:30, yo no sé lo que Ujú. pasó, o sea, yo no sé qué me vas a contar. Yo tengo que estar como preparado, como listo, ¿sí? Para hacer una herramienta, una muleta, un bastón en tu recuperación, porque lo que hacemos realmente es acompañar a la persona en su propia recuperación. Y entonces, el no saber me gusta, ¿sí? O sea, me gusta, es Claro. como, a ver, o sea, a ver, cómo puedo ayudar, cómo puedo dar una perspectiva, cómo puedo romper un paradigma, ¿no? Porque pues no hay sanación hasta que no se rompe un paradigma. Entonces, ese acompañamiento es muy gratificante. Ahora, sí es un poco demandante mentalmente, sí es un poco demandante energéticamente, pero creo que a medida que entre más lo haces, más te acostumbras. He encontrado maneras de no absorber, ¿sí? A veces estamos absorbiendo sin querer, ¿no? Toda la energía de la otra persona. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre observar y absorber? Una pregunta, ¿de quién es esto? Esto no es mío. Esto Claro. es de Mari que vino a la sesión a las 5. Entonces, pues, se lo regresamos a Mari con todo el amor y esperamos que lo pueda resolver. Porque al final, ¿dónde están las respuestas a todas tus preguntas, María? En ti. Exactamente. Y yo lo único que hago es ayudarte a que encuentres esas respuestas, ¿sí? A través de ejercicios, a través de herramientas, a través de volver a empezar, ¿sí? A través de confrontar, ¿sí? De aprender a solucionar tu vida. Y yo siempre digo, ¿dónde vas a solucionar tu vida primero? En tu cabeza. Si no la solucionas en tu cabeza, no la puedes solucionar en el mundo real. Entonces, todo lo que hacemos en las sesiones es trabajar en nuestra mente hasta que se sienta cómodo para que puedas salir al mundo a moverte tú, a poner límites, a cambiar ciertas cosas y mágicamente todo se reacomoda, ¿no? Claro, Entonces, un poco el tema del que estamos hablando, quitarnos el miedo a sentir exactamente. ¿Cómo todo se lo que se siente? venga. Lo que pasa es que nosotros somos o muy buenos para fugarnos de las emociones, o otros de nosotros les invitamos un café. Sí, a ver, siéntate aquí y te quedas aquí 5 horas. No, no, no. La emoción tiene un propósito, tiene un mensaje. Ya me lo dijiste, muchas gracias. Sí, Pásale a retirarte, ¿no? Entonces, hay que aprender a sentarse con sus emociones, hay que aprender a sentarse con sus pensamientos, con nuestros pensamientos negativos que también tienen un mensaje, ¿sí? Para mí sí. eso ha sido un descubrimiento increíble, porque yo pensaba que mis pensamientos negativos estaban diseñados para destruirme, y me di cuenta que mis pensamientos negativos lo que hacen es darme una dirección. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿sí? Si yo me digo constantemente, soy un fracasado, ¿ok? Y yo entiendo qué cosas buenas dice de mí ese pensamiento, ¿sí? O sea, ¿para qué está viniendo? Quiero ser exitoso, quiero salir adelante, quiero ser una mejor versión. O sea, tiene un mensaje implícito. Y si después lo puedo cambiar, ok, no es soy un fracasado, es trato de ser exitoso por hacer un cambio de pensamiento. Entonces ya tengo una dirección que me cambia todo el sistema emocional, porque no se siente lo mismo decirme soy un fracasado a decirme trato de ser exitoso o trato Éxito. de ser mi mejor versión. Emocionalmente se siente muy diferente. Pues cuando entiendes esa parte, que tus emociones
negativas, y digo negativas entre comillas, porque no hay emociones negativas y positivas. Nosotros somos lo que les damos la connotación, ¿sí? Depende de lo que nos está pasando. Pero si yo entiendo que la emoción tiene un mensaje, le saco el mensaje, entonces se vuelve un juego de descubrir cuáles son los mensajes de mi inconsciente que me abran a través de las emociones que me he negado a sentir. Entonces, cuando ya me puedo sentar con la emoción, todo cambia. ¿Sí? Claro. ¿Hay algo que hagas todos los días por ti que te ayude a seguir adelante? Ok, hago, hago dos cosas muy importantes, ¿ok? Que es básicamente lo que trabajamos aquí en el consultorio o en los talleres grupales que doy, etcétera. La primera es, cambia la historia en tu cabeza. ¿Sí? Los seres humanos somos muy buenos para contarnos la misma película. ¿Sí? Nos levantamos en la mañana, prendemos los mismos pensamientos, prendemos las mismas emociones y luego decimos por qué nos sentimos igual. Si no cambio la historia de lo que me estoy contando, es que yo soy un, yo soy un adicto, ¿sí? Yo nunca he podido, yo nunca he tenido dinero, la misma película, ¿sí? Entonces, si no cambio la historia de lo que me estoy contando, me detono el mismo estado emocional destructivo. Lo segundo que hago es cuidar mi estado emocional, ¿sí? Que es algo que no sabía hacer. Entonces ahora sé dominar mi estado emocional a través de respiraciones, a través de escribir lo que me está queriendo decir el estado emocional. Y la número tres es cambiar de estrategias. Si algo no te está funcionando, tienes que moverte. Y antes yo me quedaba como en la misma estrategia. O sea, la única manera que tengo para cambiar mi vida es volver a Claro, consumir. Y entre más consuma, más fácil voy a cambiar mi vida. Y ahorita lo que hay que hacer es al contrario, hay que buscar diferentes estrategias. Entonces, durante el día trato de cuidar la historia que me estoy contando, cuidar mis emociones y cambiar de estrategias. Y por la noche me hago tres preguntas antes de dormir, personales. La primera es, eh, ¿hiciste tu mejor esfuerzo hoy? Antes vivía en la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Cuando empecé a hacer mi mejor esfuerzo, las cosas empiezan a cambiar. Lo único que controlo en mi vida es el esfuerzo que le pongo a las cosas. Yo sé si me estoy guardando algo de esfuerzo. Yo sé si podía hacer la llamada, si podía mandar más mails, si podía tener más sesiones. ¿Sí? Tú sabes si estás haciendo tu mejor esfuerzo. Entonces, la primera pregunta es, ¿haces tu mejor esfuerzo? Ahora, si la respuesta es no, no me la estoy haciendo para latigarme, para decir, claro, porque tú no puedes o porque tú no sabes. La estoy haciendo para decir, ok, mañana voy a tratar de ser un poco mejor. Porque si mañana no eres mejor de lo que eres hoy, ¿para qué quieres mañana? O sea, ¿para qué quieres el mañana que viene? ¿Sí? De esto se trata de seguir mejorando continuamente. La segunda pregunta que me hago es, ¿ayudaste a alguien hoy? ¿Sí? Porque yo antes no ayudaba absolutamente a nadie, ni a mí mismo. Y la claro. tercera pregunta que me hago es, recuerda tres momentos en donde te sentiste feliz. Descubrí por ahí en algún libro, creo que fue el de Tal Ben-Shahar, que habla de la felicidad, que dice que la fórmula de la felicidad es, por cada pensamiento negativo que tenemos, necesitamos tres positivos. Pues esa es la fórmula, o sea, para contrarrestar un pensamiento negativo necesitas tres positivos. Entonces imagínate, te subes al coche y empiezas, ¿sí? Yo no sirvo, no me van a dar un aumento, nadie me quiere, no tengo pareja, mis hijos me odian, ta, ta, ta. Y a lo mejor llevas media hora de pensamientos negativos. Ya te debes a lo mejor 1,000 o a lo mejor 3,000, ¿sí? Porque si Sí, es 3 por 1, te estás haciendo pedazos en tu cabeza. Entonces en la noche trato de recordarme tres momentos en los que sentí felicidad, ¿sí? A veces no valoro tanto la felicidad como la paz. O sea, ¿en qué momento te mm, sentiste tranquilo? Porque de lo que se trata claro, es de estar tranquilo en la tormenta. Entonces esas son dos cosas que hago como constantemente en mi diario vivir, ¿no? claro. A ver, y una persona que va contigo a terapia, si yo llego contigo, te digo, dime tres cosas específicas que puedas hacer por mí, ¿qué me dirías? Ah, ok. Lo primero es contarte la verdad. ¿Sí? Te tienes que tener la valentía de contarte la verdad, porque muchos de nosotros endulzamos la verdad. ¿Sí? Voy a poner Claro, ejemplos. No estoy tan gordo. ¿Sí? Güey, no te queda la ropa, o sea, estás hecho una vaca, no pasa nada. Pero si no te cuentas la verdad, no vas a ir al gimnasio. Y hablo del tema de la gordura y eso porque es lo más fácil como de procesar. sí, Pero mi relación está destruida, no tengo comunicación con mi pareja, estoy consumiendo como loco, ¿sí? O sea, si no me cuento la verdad del problema,
muy difícil. Y eso es el primer paso. Otra cosa que tengo que hacer es estar dispuesto a cambiar, porque ese hábito que llevas haciendo o ese proceso mental que llevas haciendo te está dando una gratificación secundaria inconsciente. Y si no estás dispuesta a ceder esa ventaja inconsciente que te está dando, ¿por qué cambiarías? Si te funciona. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Una persona que es iracunda, ¿ok? Que todo el tiempo está enojada, ¿ok? Tú le preguntas, oye, ¿de qué te sirve tu enojo? Pues mi enojo me sirve para que me obedezcan, porque para que se hagan las cosas como yo quiero, para que solo mis chicharrones truenen, etcétera. Entonces, ¿por qué querrías cambiar si te funciona? ¿Sí? Entonces, si no estoy Ok, dispuesto a dejar el hábito destructivo, tampoco tiene ninguna. Y la tercera y la más importante, estar dispuesto a trabajar, a dejarte guiar. ¿Sí? La semana, María tiene 168 horas. ¿Sí? Yo veo a mis pacientes 1 hora a la semana. No es tan importante lo que pasa en la hora de sesión con lo que pasa en las otras 167 horas de la semana. Entonces, si no vas a trabajar, si no vas a hacer los ejercicios, si no vas a hacer la tarea, ¿sí? Porque claro, esto no te va a servir de no nada. te va a servir de nada, porque ir 1 hora a hablar con Manuel, pues sí está muy bonito y muy bien, pero no estás avanzando. Entonces, si no estás dispuesto a trabajar, a meterle el trabajo emocional que necesitas, sentarte con el dolor para que te cuente qué es lo que está pasando, la terapia no va a funcionar. Entonces, no se trata de dónde vengo yo o qué ha pasado yo, que sí es una bonita historia, porque al final es una bonita historia de recuperación y la agradezco y me siento muy afortunado, pero al final es, ¿qué puedo hacer por ti? Y lo que puedo hacer por ti es el camino en el que tú estás, yo ya lo transité. Y si te puedo ahorrar, ¿sí? Si te puedo dar alguna dirección en la que te puedas brincar el dolor. Oye, Manuel, pero es que a lo mejor la persona tiene que caer en ese dolor para darse cuenta. Sí, pero no todos. Hay mucha gente que está en esa línea delgada, ¿sí? Entre bebedor fuerte y adicto y alcohólico, ¿sí? Hay gente que está en esa línea delgada porque hay diferentes procesos. Y si lo agarras a tiempo, no se vuelve una adicción, ¿sí? Que una adicción a lo mejor necesita un internamiento y necesita muchísimas Ya, cosas. Pero si yo identifico, oye, ¿sabes qué? Creo que estoy fumando demasiado, creo que estoy comiendo demasiado, creo que estoy tomando demasiado, antes de que se vuelva realmente un problema, entonces ahí tienes chance de brincar ciertos baches. Y una persona que ya lo vivió te puede acortar el tiempo, ¿sí? Te puede suprimir, ¿sí? sí, Más rápida la recuperación porque sabe exactamente, ¿sí? Yo siempre digo que hay varios brincos de conciencia que vas a dar, ¿no? Entonces, pues los pacientes que vienen conmigo saben estar alerta cuando vienen esos brincos, ¿sí? Normalmente cuando una persona consume a los 28 días está colgada de la lámpara porque la desintoxicación del hábito, de la sustancia es durísima. Pero si ya lo sabes, que en el día 25 al 30 vas a estar así, pues puedes pedir más ayuda, claro. puedes tomar mejores prevenciones, ¿sí? Pero mucha gente no sabe que a los 66 días estás igual, a los 90 días estás igual, a los 180 días estás igual, a los 365 días estás igual. Manuel, ¿cómo sabes? Que ya lo viví, lo único que te llevo es tantita ventaja. ¿Sí me explico? O sea, voy tantito más Claro, adelante que tú, pero ya sé lo que vas a ir viviendo, porque algo muy interesante, María, es que nos han hecho creer que somos muy diferentes, ¿sí? Y lo que realmente somos es muy iguales. Y sobre todo en las adicciones, si tú escuchas las historias de los adictos, son muy repetitivas, ¿sí? Como que la manifestación de la enfermedad es muy parecida. Entonces, somos más iguales de lo que creemos. Y eso es lo que puedes hacer. Ahora, Manuel, ¿solo te dedicas a adicciones? No, y esto es muy importante, ¿sí? Los seres humanos tenemos 4 problemas. No, Manuel, ¿cómo crees? Tenemos 1 millón de problemas. No, María, tenemos 4 problemas. Tenemos 1 millón de maneras de tocarnos esos 4 problemas. Te lo explico ok, gráficamente. Los 4 problemas son ansiedad, depresión, relaciones humanas y hábitos o adicciones. ¿Ok? Entonces, me peleo con mi novio, tengo ansiedad, como loca, estoy deprimida, me peleo con me peleo con mi mamá, me vuelve a dar ansiedad, claro, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo herramientas puntuales para atender mi ansiedad, mi depresión, mis relaciones humanas y mis hábitos, puedo transformar mi vida, desde adentro hacia afuera. Entonces, la pregunta es, ¿tienes esas herramientas? ¿Sabes cómo gestionar tu ansiedad?
sabes cómo gestionar tu depresión. Y cuando digo depresión no me refiero a una depresión química que a lo mejor necesita una sustancia, me refiero a emociones negativas. Tus relaciones humanas, ¿sí? Cómo me comunico, cómo pones límites, cómo permites que te hablen, etcétera, etcétera, y qué hábitos o qué adicciones estás recurriendo. Entonces, lo que hago en el consultorio es, ¿qué herramientas me funcionaron a mí? ¿Sí? Y atacamos esos 4 problemas. Y una vez que te aprendes a gestionar, uno de esos 4 va a ser como más persistente. Y ahí es donde hacemos un reforzamiento como de más herramientas sobre ansiedad o más herramientas sobre Mm, depresión o ok. más herramientas. Ahora, lo que no te conté es que realmente son 5 problemas, ¿ok? Porque el quinto problema, que es este que está aquí doblado, son problemas que no tienen solución, ¿sí? El fallecimiento de un familiar, eh, alguna enfermedad terminal, ¿sí? Que lo único que se hace ahí es empatía, ¿sí? Aceptación, aceptar lo que está pasando, y que ese problema realmente no tiene una solución, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la empatía en terapia. Entonces, realmente son Ok. 5 problemas y si tengo las herramientas para manejar los 5, pues me gestiono muy bien. Ahora, es una terapia diferente, es un híbrido personal, ¿sí? Son mis herramientas que yo me apliqué de un montón de libros que me leí y que me sirvieron a mí, y entonces es como prueba y error. ¿Te sirvió esto? No, pues cambiamos un poco. ¿Te sirvió esto? Sí, perfecto. Pues seguimos por donde estamos, ¿sí? Claro, no todo, no lo mismo le sirve a todo el mundo. No, 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 no. Pero si tengo la claridad de los 5 problemas, puedo darle la profundidad que necesito en el problema que estamos hablando. Y al final es un aprendizaje, porque lo que no te sirvió hoy no quiere decir que no te va a servir mañana. Mm, ¿Sí? Entonces exacto. estás llenando tu mochila emocional de herramientas que en cualquier punto puedes Sí, volver a igual y usar. no te está sirviendo en esta etapa de tu Exactamente. recuperación. O no estoy lista Ajá. para tratar ese tema, pero el día de mañana, oye, eso. Entonces, mi terapia o la terapia que yo doy es una terapia de hacer, no es una terapia de platicar. O sea, te vas a llevar tarea como si estuvieras en la escuela, ¿sí? O sea, te vas a llevar ejercicios puntuales, ¿sí? Y Ok. en ese hacer, ¿sí? Porque o sea, me di cuenta que al estar en nuestro cuerpo, el cuerpo tiene que sentir que está haciendo algo para sanar. Entonces, escribir es muy terapéutico, ¿sí? Analizar las cosas, ponerlas en papel. Cuando tú tienes, por ejemplo, un miedo en la cabeza, se le pegan todos los demás miedos y se hace gigantesco. Si tú escribes en un pedazo de papel, tengo miedo a esto, se achica, se dimensiona, ¿sí? Mm. Lo pones en perspectiva. Entonces, escribir es muy, muy sanador, ¿no? Oye, me encantó lo que dijiste porque nunca lo había pensado así. Adicción a un hábito, no solamente a una sustancia, a una A ver, conducta. todos somos, a ver, hay adicciones de procesos. Por ejemplo, la ludopatía es adicción al proceso de apostar, ¿sí? Al final todos Ok. somos adictos a algo, ¿sí? O sea, desafortunadamente. El problema es que muchos de nosotros permitimos ciertas adicciones. Hay gente que es adicta al trabajo y eso está normal, porque pues es que hay que llevar Claro. el sustento. No, señor, tu vida tiene que estar lo más balanceada posible. Todos tenemos 24 horas para vivir, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de vida personal o espiritual. Y entre menos balanceado estés, más te estás destruyendo. Y a lo mejor no te vas a destruir hoy, pero en unos años vas a andar en una crisis, viene el burnout, viene la crisis, viene la fuga, ¿sí? Y entonces entonces hay que estar balanceado en las horas, que es lo primero que te hacen en Claro. una clínica. Te ponen un horario rígido, Horario. claro, como si fueras un niño chiquito para hacer. Y, por ejemplo, los que son mamás de niños chiquitos, los que tienen horario, los niños funcionan mucho mejor que los niños que no tienen un horario. Nos sentimos cómodos en nuestras rutinas, ¿sí? Entonces, mucho Sí, cuidado te con da seguridad. normalizar, claro, mucho cuidado con normalizar ciertos hábitos destructivos, que no creemos que somos destructivos. Por ejemplo, hacer ejercicio 5 horas al día tampoco es normal, ¿sí? O sea, Ujú. sí, balance es la palabra correcta, balance. Y entre más balanceas Exacto. tu vida, más cómodo te sientes, más feliz te Claro. sientes, más productivo. Claro, ahorita que mencionas la adicción al trabajo, pues todo el mundo o está bien visto, él es exitosísimo porque ve cómo trabaja. Si te va bien, no tienes un problema, Claro. ¿no? Como que así está normalizado en esta Es que cultura. era una mala medición del éxito, ¿no? Y hoy hemos visto que el éxito es meditar, estar con la familia, tener tiempo de Estar en vacaciones, paz, poderte desconectar, ¿sí? sí, Antes el éxito era como económico o de fama o así, y nos hemos dado cuenta que entre más balanceados estamos, más exitosos somos.
¿sí? totalmente. Esa es la realidad. Recomiéndanos algunos libros que has leído, por favor. Uf, ok. A ver, voy a tratar de dar tres libros que sí. La verdad es que, o sea, me estás haciendo una pregunta difícil porque sí leo mucho y entonces es difícil como escoger, pero a ver, rápido, tres libros. Ok, el primero, Conversaciones con Dios, ¿sí? De Neil Walsh. Ok, Cuando yo consumía, yo quité a Dios y me puse a mí mismo, ¿sí? Entonces, me siento en mi trono, juzgo a todos, sé cómo solucionar todo, pero a mí no me veas. O sea, a mí no me cuestiones ni mi manera de consumir, ni mi manera de hacer, porque yo soy Dios, ¿sí? Entonces, para mí fue un libro muy, muy gratificante. Eh, Al final, la premisa del libro es, Dios es el creador, no es el juzgador. Y entonces la capacidad que nos dio a nosotros es la capacidad de crear. Y cuando tu vida está de la fregada, tú la estás creando. Nadie más la está creando. Entonces es un libro que te cambia mucho la perspectiva de que tú eres el propio creador de tu vida. Otro libro también fuertísimo, Awaken the Giant Within, de Tony Robbins, Despertando a tu gigante interior. Eh, Creo que todos tenemos, como te decía al principio, unas ciertos superpoderes que, que se pueden quedar dormidos todo el tiempo y el libro te ayuda como a encontrar esa versión como gigante de ti, ¿sí? La que puede lograr, la que puede hacer, la que puede cambiar su realidad claro. sin importar dónde estás. Otro libro extraordinario, Midnight Library, de Matt Hayek, que habla de tener diferentes vidas, ¿no? Como que todo el mundo desea la vida de alguien más o la vida, etcétera, y hasta que te das cuenta que no cambiarías tu vida por la de nadie más. Eh, el 26 de enero de hace un par de años se murió Kobe Bryant. Y si tú le hubieras preguntado a las personas, oye, ¿quieres cambiar tu vida con la de Kobe Bryant? Todo el mundo hubiera dicho, sí, sí, yo la cambio con la... No, yo paso, porque eso de morirse a los 42, pues no está muy agradable. Y el último, muy fuerte para mí, digo yo, por todo lo que pasé por mi adicción y por el daño que hice, creo que el perdón siempre ha sido un tema, o la culpa, o sea, esa combinación entre culpa, perdón, que también es como un falso orgullo. Hay un libro extraordinario que se llama Radical Self-Forgiveness de Colin Tipping, que específicamente te dice que todo lo que pasa en tu vida tiene una razón de ser, todo lo que te pasa es para bien. El problema es que a veces estamos tan pegados a la pared que no podemos ver la bendición de lo que estamos viviendo. Si yo te dijera que hace 4 años me internaron en una clínica de rehabilitación, dirías, uy, qué terrible y qué duro. Hoy te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? O Claro. sea, darme cuenta que tenía una vida de infierno es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y entonces aceptar eso, aceptar que pasa para ti, no, o sea, que no es un castigo, que viene a enseñarte algo, que muchas veces ignoramos los mensajes. A mí muchas veces la vida me dijo, Manuel, no es por ahí, ¿eh? Y no me importó, hasta que me dijo, ah, ¿no me estás pelando? Pues ahí te va, pum, knockout y a la clínica, ¿sí? Entonces, pues si te puedes ahorrar el knockout, pues vale la pena, ¿no? Entonces, Claro. se vuelve un proceso de entender lo que te está pasando, de entender que la pregunta no es por qué me está pasando esto a mí, sino para qué. ¿Qué tengo que aprender de esta situación, de esta emoción, de este proceso, de esta etapa? Y entonces, desde esa conciencia es cuando me puedo mover, ¿no? Entonces, con esos 4 libros tienes para un buen rato Sí, emocional y espiritual de esto. Digo, son cada quien, al final los libros creo que nos hablan a nosotros, cada quien se identifica con diferentes libros, pero para mí estos 4 libros sí son como parteaguas. Y te podría mencionar Atomic Habits, Attitude is justo Everything, te iba a decir eso. Mindset. Hay una app que se llama Goodreads, no sé si la conoces, que es como tu librería virtual, ¿sí? Entonces tú vas poniendo todos los libros que has leído, todos los avances, o sea, ¿sí? Ah, Y qué padre. sí, está muy, muy interesante, se llama Goodreads, entonces ahí me buscas y te van a salir pues, los Ah, 300, buenísimo. Ok, 350 libros que he leído y la en voy a, orden, la voy a ¿sí? bajar. Sí, sí, entonces es como, haz de ¿Has cuenta que es como leído, Facebook. Ujú. has leído el de Joe Dispenza, Breaking the Sí, Habit of Being Yourself? sí, deja de ser tú, el de Joe Dispenza, sí. A ver, la primera parte es extraordinaria, ¿sí? Es un libro muy denso, o sea, necesitas tener como un entendimiento muy fuerte Sí, para realmente dejar de ser tú, ¿sí? Y luego toda la exacto. segunda parte de las meditaciones y todo eso, porque, bueno, la historia de Joe Dispenza es una cosa
fuera de serie, ¿no? Cómo cambiar tu Sí, pensamiento puede cambiar este, tu vida. tu vida y él cambió físicamente a través del pensamiento. Entonces, todavía es como más impresionante. Pues sí, es bastante bueno también. Pero es un poquito denso. O sea, es un libro como complicado. Sí, no está fácil de leer. Exacto. Ujú. A Sí, diferencia que estos que son como, o sea, te los devoras. Por ejemplo, el de Tony Robbins tiene ejercicios muy puntuales. A mí esos son libros, me gustan mucho, los que tienen ejercicios. Recomendación, no se hacen los ejercicios en la primera leída. O sea, ok. lees el libro y regresas a hacer los ejercicios. Porque, Ah, buenísimo. claro, porque lo que te falta del libro te puede ayudar a darle más Lo voy a profundidad resolver. a los Ujú. ejercicios del principio, exactamente. Y muchos de nosotros estamos tan desesperados como por resolver que no terminamos el libro y es mejor terminar el libro y luego regresar a hacer los ejercicios. ¿Sabes quién tiene buenos libros? Gaby Bernstein. No sé No me si la suena, a ver, conoces. dame un título. Es Tiene, que yo de nombre soy es medio malo, pero si me das el... el de Judgment Detox. Ok. Está muy bueno como para entender la forma en la que juzgamos a todo el mundo y todo empieza por ti mismo y dejar de juzgarte a ti y cómo cambiar esto. The Muy, muy, Universe Has Your Back. muy interesante lo que estás, perdón, te interrumpo, lo que estás diciendo del juicio, ¿sí? Lo que más nos aleja de toda la abundancia, de toda la prosperidad, de toda la tranquilidad, es el juicio, ¿sí? Cuando yo juicio sin saber lo que le está pasando a la otra persona, sin saber la realidad de la otra persona, es cuando más me alejo del ser. Entonces, uno de los mejores hábitos que puedes hacer es quitarte el juicio. Sí, la verdad, yo no sé, ¿no? Cada quien sus cosas y así, ¿no? Exacto, Y total. algo que no dije, ahorita que estamos hablando como de hábitos destructivos, el juicio es uno y la mentira es el otro, ¿sí? Yo, cuando me preguntaron, oye Manuel, ¿tu recuperación es dejar de consumir? La realidad es que mi recuperación era dejar de mentir, ¿sí? Porque cuando normalizas las mentiras en tu vida durante mucho tiempo, ya todo es una mentira, ¿sí? Ya todo se vuelve una mentira, ya confundes muchísimo la línea entre lo real y lo ficticio. Entonces, cuidado con eso. Y la tercera, ahorita que está muy de moda, la comparación. Compararte en redes sociales es No, desastroso porque estás comparando tu capítulo uno con el capítulo 10 de otra persona. Entonces, te estás haciendo muchísimo daño, ¿no? Entonces, si hubieras visto a la persona hace 10 años, o si hubieras visto a la persona hace, sí, o sea, hay que comparar o sea, primero no hay que comparar, pero lo que te están enseñando en redes sociales es otro capítulo totalmente diferente y como los highlights, no te enseña el proceso, lo que tuvo que pasar para llegar ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y con los chavitos está muy, muy fuerte eso de la comparación, ¿no? Ujú. claro. Pero luego Manuel, me mandas, dime. me mandas ese par de libros y los meteré a mi lista. Sí, 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 también voy a apuntar los que me dices para subirlos al highlight de mi perfil, porque ahí tengo todas las recomendaciones de las entrevistas que he hecho Ok. y Está ahí los voy padrísimo. leyendo Ok. yo también. Sí, sí, está Sí, para buenísimo. que los Pues me cheques, voy a meter, ok. hay bastantes. En el copy, ¿haz de cuenta? Ajá, Ok, ok. ¿sale? Muy bien. Déjanos tus redes sociales y tu contacto para las personas que nos Todo están está escuchando. con mi nombre, ¿sí? Manuel Salmún Biernik, o Manuel SW Terapeuta, TikTok, Facebook, Instagram. eh, Hay muchísimo contenido, hay videos gratuitos, hay clases, tengo un taller de hábitos subido de cómo cambiar tus hábitos. Hay que bajarle, está medio viejito, pero ahí está todo en la parte de videos. Entonces, Facebook, Instagram, TikTok. Manuel Salmún Biernik o Manuel SW Terapeuta, como te aparece como Buenísimo. estamos. Mil gracias por la invitación. Siga haciendo esto. Yo creo que darle conciencia a las personas es un regalo maravilloso. Mucha gente me pregunta, Manuel, ¿por qué haces esto? Si yo ayudo a 1 millón de personas, ¿qué soy? Millonario. Y no, el dinero no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, Exacto, esa es una de las metas, ¿no? Ayudar a los más millones posibles a tener un poco más de conciencia, que somos seres espirituales, emocionales, ¿sí? Que todo se puede resolver si cambias la manera como piensas, porque también somos seres total. mentales, ¿sí? Entonces, me encantó, te vi tu podcast, te escribí y no hay que dejar de hacer esto porque al Exacto. final a veces nos llenamos más nosotros de lo que se llenan los demás, ¿no? De hacer. Completamente. Por Sí, eso sí, hago esto, porque la así es. que más aprende de esto y
he crecido muchísimo desde que lo Así empecé, soy es. yo, la Y verdad. hoy tenemos la ventaja que la tecnología hace que se quede como una biblioteca digital, como una biblioteca virtual que se va a quedar ahí por todo el tiempo y puede ayudar en 5 años a alguien o en 10. O sea, Exacto, es algo muy, sí, muy, muy loco, ¿no? Que yo en 10 años sí, puedo ver un video de ahí un tipo que estuvo hablando de adicciones y me ayuda a mí 10 sí, años. qué grueso. No sabes cuánto vas a impactar a largo plazo. Mil gracias por la invitación y un placer conocerte y estamos en contacto. Gracias a ti igualmente. Que estés Gracias. muy bien. Bye. Bye. Bye.